No vas a salirte con la tuya, Altagracia. Por más que digas que Saúl te ama, eso no es cierto. ¿Sabes por qué? Simple y sencillo. A ti nadie te puede amar. Pues di lo que quieras. Pero el hecho es ¿Sabes qué? No creas que no me enteré que hasta tu hermana, Regina, se alejó de ti. Si alguien sigue a tu lado es porque les pagas. Como tu abogado, Rafael Cabral. Pero nadie te quiere por lo que eres. Porque eres dañina. A mí me metiste en la cárcel. Querías que me dieran una sentencia de muchos años porque querías alejarme de Saúl. Bueno, sí hice eso. Es porque yo no sabía que tú eras tan... ¿Que yo era qué? Que eras cómplice de Yesenia, eso. ¿De qué hablas? Pues pensé que habías ayudado a Yesenia para hacerle creer a Saúl que yo maté a su papá. Ahora que sé que ella actuó sola, pues quiero... Es diferente, Mónica. Ahora todo cambió porque... Quiero pedirte perdón. Tú a mí. ¿Por qué no me dijiste antes que mi tía te había amenazado? A ver, no grites. Después hablamos, que no estemos aquí cerca de tu tía. Ya. No, yo no me voy a subir aquí. Hasta que me digas por qué me escondiste algo así. Precisamente para esto, para que no te pusieras así. No voy a exponer a mi familia que le pase algo y porque tú vas a ir de chismosa a decirle que yo te dije. Yo no le he dicho nada a mi tía. Por ahora. Aunque no lo creas, no soy tan estúpida como para irle a decir eso, ¿eh? Porque sé que no me va a dejar seguir contigo. Bueno. Pues si de verdad me quieres, vamos a mi casa pasándola rico. Tú y yo. No, no me toques. No estoy de humor para eso. ¿Y ese hombre, Miguel Preciado, no te dijo los nombres de los otros integrantes de ese grupo? Y bueno, ¿para qué quieres saber eso, eh? Porque si yo tengo esa información, puedo seguir la línea de investigación y dar con las otras mujeres que también fueron abusadas y quizá puedo ayudarlas. Pues no, mire, Miguel Preciado nunca me dijo nombres. Solo me dijo que eran tipos como él, con vidas perfectas, con mucha lana, que mantenían a sus familias engañadas, pero que nadie se imaginaba las cosas que hacían en el pasado. ¿Tú crees que sus esposas no se darían cuenta de algo así? Depende, señora. Hay mujeres que solo ven lo que les conviene ver. Sí. ¿Sabes cuántos eran los Monkeys? Sí. Eran 5. 4 más el infeliz de Miguel Preciado. Pero ¿sabe qué? Espero que todos estén muertos para que ninguna mujer sufra lo que yo sufrí. ¿Les deseas la muerte? La muerte y que se pudran en el infierno. Porque ellos nos ven como si fuéramos desechables. Como si fuéramos cualquier cosa que está ahí tirada. ¿Sabe cuántas mujeres aparecen muertas todos los días? Sí. Sin que los culpables paguen por eso. Sí lo sé porque en mi investigación he dado con esos datos. En México, cada 3 horas muere una mujer. Y nadie hace nada. Nadie se quiere dar cuenta. Y sobre todo si hay gente metida con mucho dinero. Pero sin embargo, ahí están, libres, tomándose fotos con sus familias, con sus amigos, con sus esposas. Entonces viniste con Leticia. Sí, la vine a acompañar a ella. Sí, llevan un montón de tiempo ahí adentro platicando. Qué bueno. ¿Qué bueno qué? Qué bueno que estés aquí, mamá. Qué bueno que al fin mi novia y mi mamá se están conociendo y se están entendiendo. Bueno, pues así como que entendiendo, pues tampoco. No, no. yo creo que sí, porque tú eres una chava muy buena onda y eres hermosa. Por dentro y por fuera. Y mi mamá... Diego, por favor. Mi mamá es una persona muy especial que sabe exactamente lo que siento por ti y lo mucho que me importas. Yo estoy seguro de que cuando se conozcan se van a llevar muy bien. Es más, creo que ya lo puedo ver en sus caras. Ya son amigas, ¿no? En verdad estoy arrepentida del daño que te hice. Por eso quiero ayudar a tu padre en ese tratamiento. A ver, basta, cállate, eso no es verdad. ¿Sabes qué? A mí no me vas a manipular como todos, ¿eh? Hagas lo que hagas y digas lo que digas, lo cierto es que Saúl está conmigo. Y no por lástima, ni porque le haya mentido a Yesenia. Está conmigo porque quiere.
Porque somos felices juntos. Mientras tú te quedaste sola. Y es lo que mereces, Altagracia. Tú sola te buscaste esta soledad. Bueno, tampoco te vas a hacer la difícil conmigo, ¿sí? Suéltame, Emiliano, te dije que me dejes. A ver, ¿por qué? Si cuando yo quiero, tú quieres. No te hagas, ¿ya? Güey, no quiero estar contigo así. ¿Sí cómo? Drogado. Sabes que me das mucho asco. ¿Te da asco? Sí. O sea, dije, te doy asco yo. Ok. Bueno, pues. Ni modo, tú lo pediste. Si no es por las buenas, va a ser por las malas. No, Emiliano, ¿qué te pasa? Voy a gritar. Ah, Voy a sí, vas a gritar. Y que tu tía te escuche, y que me venga y me vea y que me mande a matar. ¿Eso quieres? ¿Eh? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mónica! ¡Mónica! Ninguna llamada. Ay, ¿dónde está metida? Mira, ¿qué te pasa? ¡Me rompiste la cabeza! Tú lo buscaste, hijo, ¿eh? ¿Qué pretendías? ¿Obligarla o qué? A ver, es mi novia. ¿Tú qué te metes? ¡Ay, ¿Quién ya eres? pensé, tu novia no te obliga! Espérate. No sé dónde te vi. Tú eres el que atropellaste a Lidia, imbécil. ¿Para eso te dejaron libre? ¿Para seguir lastimando mujeres? A ver, yo no sé si tu noviecito o quien sea, pero es muy peligroso, Isabela. Así te llamas, ¿no? Así que lárgate. Órale, llégale. Claro, yo te conozco. Tú trabajaste para mi tía. No sabes con quién te metiste. Ahora sí vas a ver lo peligroso que soy. Leticia, qué bueno que llegas. Te estaba esperando, amor. ¿Qué crees? Tengo un video de Felipe aceptando un soborno. Ya sabes que quiere volver a la política, pero eso a Altagracia no le gusta nada. Necesitamos que transmitas ese video en tu noticiero lo antes posible. ¿Dónde está Emiliano? Creo que estaba por aquí con unos amigos. Debe andar con ellos seguramente. Sí puedes armar el videoescándalo que te pido, ¿verdad? No quiero hablar de eso, Rafael. Me siento mal, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, es solo... Me siento mal y ya. A ver, Leticia, ¿qué pasa? ¿Por qué ni siquiera me miras a los ojos? Te voy a dar la paliza de tu vida que no te vas a parar en 3 meses. ¿Eh? ¡No, Emiliano! Para que sepas que me sé defender, ¿eh? Y más de drogadictos como tú. Vete nomás los ojos, estás hasta la madre. Déjalo, no tenías por qué hacer eso, ¿eh? Ah, no. A ver, niña, te estaba maltratando, ¿qué no ves? No es lo que tú crees. Es mi novio, ¿entiendes? ¿Y tú crees que porque es tu novio puede abusar de ti o qué? No, él no estaba abusando de mí. Eso estábamos discutiendo. Todas las parejas lo hacen. ¿Estás mal de la cabeza? Así no se trata a la gente. Ya, suéltame tú. Y esto no se va a quedar así. Vas a ver quién soy. Emiliano Cabral. ¿Eh? A ver, tú ven para acá, hija. ¿Eh? No te vas a ir con ese imbécil. Bájalo. Por favor, no le digas a nadie todo lo que viste. Y mucho menos a mi tía Altagracia. Ya no se puede enterar, No, nada de Isabela, mí. eso es abuso, niña. ¿Qué no entiendes? ¿Todo bien, señoritas? Sí. Todo bien. Sí, Oye. todo bien. Oímos unos gritos. No. Todo está bien, ¿verdad que sí? ¿Seguras? Sí. Con permiso. ¿Cómo que vas a dormir en el cuarto de huéspedes? Es que, bueno, me siento mal y tú te mueves mucho en las noches y ya es eso, nada más. ¿Qué? ¿Ahora resulta que yo me muevo en las noches? Nunca me lo habías dicho, Leticia. ¿Qué pasa? Bueno, no quiero discutir ya. Solamente quiero ya... No, a ver, yo tampoco quiero discutir. Pero nunca te habías quejado de eso. Bueno, ni siquiera cuando estabas embarazada. Ni después del parto. Nunca te quejaste. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Bueno, la gente cambia, ¿no? No. A ti te pasa algo que no me quieres decir, te conozco.
pero yo no te conozco a ti. Leticia, ¿por qué me dices eso? Bueno, porque pensé que nunca ibas a hacer tanto escándalo por una noche que quiero dormir tranquila, ya, eso es todo. A ver, ¿qué tienes? De verdad, no pasa nada. Déjame descansar, eso es todo lo que quiero. Quiero descansar una noche tranquila, ya, no pasa nada. ¿Por qué tan temprano y con tu chamaco aquí, oye? Me tengo que ir acostumbrando. Es que no tengo con quién dejarlo. ¿Y tu esposa? Espera, ¿quieres un café? Sí. ¿Qué pasó con tu esposa? Elena se fue. Me dejó al chamaco. Digo, las cosas entre ella y yo no estaban nada bien, pero pues eso es algo que se veía venir. No, sí, ya sé que se veía venir, pero o sea, ¿lo abandonó así, de plano? Bueno, según ella que era su turno, ¿no? De vivir la vida loca y entonces era mi turno de cuidarlo. Así. Bueno, pero eso no es lo peor. Lo peor es que me quedé sin chamba. De hecho, por eso vine. Necesito que me ayudes a conseguir chamba lo más pronto posible. ¿Qué pasó con tu trabajo de asistente? La doña ordenó que destituyeran a Valeria de jueza. Y pues evidentemente entonces voy yo de corbata. Digamos que nos dio vacaciones. Permanentes, claro. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya te sientes mejor? Creo que sí. ¿Podríamos hablar de tu actitud de anoche? Ya te dije que no me pasa nada. Ajá, nada. Te recuerdo que tenemos que dar la primicia sobre el caso de Felipe. Digo, no es que quiera presionarte, pero es importante. Ya lo sé, no te preocupes. Digo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Te caíste de la moto? Fue un golpe, ni me duele. Pero estás sangrando. Bueno, ya te dije que no es nada. No, ¿cómo que no es nada? Dinos, ¿qué te pasó? Te voy a quitar la moto si no nos dices. A ver, ¿te accidentaste? ¿Te caíste? ¿Que estabas a toda velocidad otra vez? No me estrellé ni atropellé a nadie. Me aventaron una piedra. ¿Una piedra? ¿Quién te hizo eso? Pues fue la loca esa, la amiga de la vieja que atropellé. Anoche yo estaba con Isabela y salió ella de la casa de Altagracia, me vio de sorpresa y me aventó la piedra. No sé cómo no me desmayé. ¿Estás hablando de Mónica? ¿Mónica fue la que te hizo eso? Oye, a ver, entonces, ¿estás seguro que la doña no tuvo nada que ver con la muerte de tu padre? Sí, estoy seguro. Y por eso yo la regué, ¿sabes? Todo el tiempo desconfié de Altagracia. Por eso, si tú estás diciendo que fue Altagracia quien mandó a destituir a Valeria, tienes que estar muy seguro. ¿Tú la viste dando esa orden? ¿Valeria la escuchó? Pues sí, digo, tanto así como verla, pues no. ¿Ves? No, a ver, no, pero es que me parece muy obvio. De pronto, la doña decide que Valeria se va así, simplemente. La destituye. ¿Sabes por qué? Porque le ordenó que Mónica tenía que estar encerrada. ¿Qué hizo Valeria? La libera porque no hay ninguna prueba en su contra. Y al día siguiente, se queda sin empleo. Bueno, y también el papá de este niño. O sea, yo. Oye, a ver, pero no me digas que estás otra vez confiando en la doña. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, te lo voy a explicar. Una cosa es que no tenga nada que ver con la muerte de tu papá. Y otra es que se te olvide la clase de cosas que hace esa señora. Ay, me jalas. ¿Quién habla? Debes estar muy contenta, ¿eh? Estoy en la delegación, me arrestaron. Pasé la noche aquí gracias a tu amiguito Saúl Aguirre. Déjenme sola. ¿Y por qué no me llamaste antes? No sabía si llamarte iba a ser bueno o malo para mí. Pero ya ves, no puedo evitarlo. Eres la persona más importante de mi vida. Braulio. Aquí me tienes, Altagracia. ¿Qué vas a hacer?
¿Vas a ayudarme a salir de aquí o te vas a poner del lado de Saúl Aguirre?